Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. El día de hoy vamos a trabajar con el área acotada entre la curva y el eje de las Y. En videos anteriores estuvimos trabajando calculando regiones que quedaban acotadas entre la curva y el eje de las X. Ahora, entonces, en la gráfica, en la imagen, perdón, del lado izquierdo que tenemos, vamos a tener una pequeña región que va a estar acotada entre varios elementos de nuestra gráfica, en nuestro plano cartesiano, donde vamos a observar que dicha región se genera por el acotamiento entre la función, ahora una función g de y, el eje de las y, el eje vertical, y un intervalo de valores en dicho eje, que va de C a D. Para esto, primeramente nosotros tenemos que observar que se empiezan a generar rectángulos desde el valor C en el eje de las Y, desde C hasta D. Tendríamos el primer rectángulo, el segundo, el tercero, pasando por el yésimo rectángulo y terminando hasta el enésimo rectángulo o el rectángulo n. Cada uno de esos rectángulos va a tener una altura, por así decirlo, que en este caso sería nuestra base, va a estar centrado en un valor yésimo de y, en este caso sería y, y la altura o la base, en este caso, ¿verdad? Más bien dicho, la base de nuestros rectángulos, tendríamos que mover precisamente nuestra imagen, rotarla hacia la izquierda, y entonces esa base va a ser ahora el incremento en y. A diferencia, en el concepto anterior era el incremento de x, ahora es el incremento de y. Y la altura de cada rectángulo va a estar determinada desde el eje de las y hasta la gráfica en sí, hasta la curva g de y. Por tanto, la altura de cada rectángulo va a ser g de y, o la función g evaluada en el yésimo valor de y. Sacando una muestra, entonces tendríamos que una de las dimensiones de nuestro rectángulo va a ser el incremento de y, el otro va a ser la función g evaluada en y, esto centrado en el enésimo valor de y. Por tanto, la yésima área va a ser su base por su altura, o su base por su altura, como se quiera ver, que básicamente sería el producto de ambos términos, g de y por el incremento de y. Por tanto, si nosotros hacemos el incremento cada vez que se haga más pequeño, pues veríamos de la misma forma que en el caso anterior, los rectángulos serían más delgados y cabrían también más rectángulos y por ende nuestro error también tendería a cero hasta ser un cálculo exacto. Por tanto, entonces el área total va a ser el límite cuando el incremento de y tiende a cero, en este caso, de la sumatoria del área de todos los rectángulos, o sea, g de y por el incremento de y, ahora en el intervalo que va de c a d. Entonces, cambiando la notación o la nomenclatura, quedaría, esto se va a convertir en el símbolo integral, el intervalo de sumatoria se convertiría en el intervalo de integración, las funciones evaluadas en el yésimo término pasarían a ser las funciones y los incrementos pasarían a ser los diferenciales. Y entonces, de esta manera, acabamos de determinar el área acotada entre la curva y el eje de las y. Para esto vamos a hacer un conjunto de ejemplos para ver cómo se trabajaría ahora de esta forma. Para esto, bueno, tenemos la siguiente gráfica. Aquí directamente nos dan una gráfica, viene de esta forma, hace esto,
y la gráfica va a estar dado por la función e a la x. Y nos dicen que va a ser esta sección, esa región acotada entre el eje de las x, perdón, entre el eje de las y y la gráfica, la que nos piden determinar. Primeramente, debemos nosotros entender que esta función la voy a expresar primeramente como ecuación. Va a ser una ecuación explícita donde directamente podemos observar que tenemos a y dependiente de x. Para trabajar entonces este nuevo tipo de integrales, para encontrar este tipo de regiones acotadas bajo estas condiciones, nosotros necesitamos determinar a una función que dependa de y. Para esto simplemente de la ecuación despejamos a x. Para esto primeramente vamos a aplicar la operación logaritmo natural a ambos lados de la expresión con el objetivo de eliminar o cancelar la base e. Quedando entonces x, que ya es una función que depende de y, igual a logaritmo natural de y. Ya tenemos entonces a g de y, que es logaritmo natural de y. Siguiente, hay que encontrar el intervalo de valores en y, de dónde a dónde se van a estar generando los rectángulos. Veríamos que van a ir generándose desde 1 hasta este valor aproximado. Aún no sabemos quién es, pero es la imagen de 2 según esta relación. Entonces, evaluando la función en 2, o sea, la función e a la x, o la expresión e a la x evaluándola en 2, obtenemos que el valor de y es e a la 2, o e cuadrada. Por tanto, el intervalo de valores va a ir de 1. No hay que olvidar que este tipo de gráficas exponenciales, e a la x, siempre cursa por 1 en el eje de las y. Entonces va a ir de 1 hasta e a la 2. Por tanto, entonces esa área va a ser la integral de 1 hasta e cuadrada o e a la 2 de la función logaritmo natural de y por el diferencial de y. Entonces podemos observar que la altura de cada uno de nuestros rectángulos va a ir desde el eje de las y hasta la gráfica, que en términos de y estaría expresada de esta forma, y que la base de cada rectángulo va a ser el incremento de y. Entonces tendríamos la altura por la base. Muy bien, dicho esto, vamos a determinar la primitiva del logaritmo de y nos va a quedar y veces el logaritmo de y menos y evaluado de 1 a e a la 2. Evaluamos nuestra primitiva en el límite superior y tendríamos e cuadrada por el logaritmo de e cuadrada menos e cuadrada. Menos, otra vez la primitiva, pero ahora evaluada en 1, quedaría logaritmo de 1 menos 1. El logaritmo de 1 es 0 y en este caso el logaritmo de e a la 2 pues nos va a quedar 2. Por tanto nos quedaría 2 veces e cuadrada menos 1 veces e cuadrada menos menos 1. Resolviendo en cada paréntesis nos quedaría 2 veces e cuadrada menos 1 veces e cuadrada, quedaría 1 veces e cuadrada, y en esta parte menos menos 1 quedaría más 1. Haciendo la respectiva operación, apoyados con una calculadora, más o menos nos va a quedar 8.389 unidades cuadradas aproximadamente. Si bien lo podemos dejar expresado de esta forma, no habría problema alguno. Tiene la siguiente forma, aproximadamente. Sería de 5 hasta 10, nos marcan esta región. Y la función es x más 1 sobre x.
Muy bien, entonces vamos, como habíamos dicho, en esta parte ya nos dan ese contexto gráfico, ya podemos observar que el intervalo de valores va de 5 a 10, pero la función es una función que depende de x, necesitamos una función que dependa de y. Para esto la expresamos como una ecuación y empezamos a despejar a x. Para esto multiplicamos x a ambos lados de la expresión, quedaría xy igual a x más 1, le restamos x a ambos lados, factorizamos x del lado izquierdo y despejamos a x. Por tanto, g de y nos va a quedar como 1 sobre y menos 1. Ahora sí, entonces esta región vamos a empezar a generar rectángulos desde 5 hasta 10 en el eje de las y. Y entonces el área quedaría expresada como una integral definida que va de 5 a 10 de la función g de y, que sería en este caso ya multiplicando por el diferencial de y, 1 sobre y menos 1. Dicha expresión va a tener la forma de u sobre u, donde u es y menos 1, por tanto su resultante va a ser logaritmo natural de y menos 1 evaluada de 5 a 10. Evaluamos la primitiva en 10, quedando logaritmo de 10 menos 1 menos la primitiva evaluada en 5, logaritmo de 5 menos 1. Entonces nos quedaría logaritmo de 9 menos logaritmo de 4. Eso, resolviéndolo, aproximadamente nos va a dar un valor de 0.81093 unidades cuadradas. Más o menos así. Pero ahora la parte que nos piden determinar, o la región que nos pide determinar, es la siguiente. Es la que se encuentra acotada entre la curva y el eje de las y. Para esto podemos ver en términos de y que la región va desde 0 hasta 1 en y que la función va a ser f de x igual a seno de x. Una vez más necesitamos determinar una función que depende de y. Entonces trabajamos, reexpresamos como una ecuación, quedaría y igual a seno de x. Para despejar x de esta expresión, aplicamos la operación arcoseno a ambos lados, quedando arcoseno de y igual al arcoseno de seno de x. Operadores opuestos se cancelan y nos quedaría x igual al arcoseno de y. O, en otras palabras, g de y, ya como una función, va a ser igual al arcoseno de y. Entonces, reescribiendo, el área nos va a quedar como la integral de 0 a 1 de arcoseno de y por el diferencial de y. La resultante nos quedaría como y por arcoseno de y más la raíz de 1 menos y cuadrada evaluada de 0 a 1. Evaluamos entonces primero la primitiva en 1 y nos quedaría 1 veces el arcoseno de 1 más la raíz de 1 menos 1 al cuadrado menos la primitiva evaluada en 0. Nos quedaría 0 por el arcoseno de 0 más la raíz de 1 menos 0 al cuadrado. Vamos resolviendo términos. En este caso, todo eso va a dar 0. El segundo término nos va a dar 1, pues tendríamos raíz de 1. Este otro término se va a hacer 0, pues quedaría raíz de 1 menos 1, o sea 0. Y entonces, ya simplificando, nos quedaría arcoseno de 1 menos 1. Arcoseno de 1, aplicándolo con ayuda de la calculadora, sería, en este caso, pi unidades menos 1.
pi media unidades o un medio de pi menos 1. Realizando la respectiva operación, al final nos va a quedar como 0.57079 unidades cuadradas. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Es importante una vez más el contexto de lo que estamos realizando en la parte simbólica, en la parte operativa, ¿sí? Esa representación gráfica que tendría cada uno de ellos. Realmente el concepto de estar trabajando el área acotada entre la curva y ahora el eje de las Y no difiere mucho en estar calculando el área acotada entre la curva y el eje de las X. La única diferencia es determinar una G de Y a través de la función establecida que nos estén dando en el contexto, bueno, en el ejercicio. Ese sería nada más el agregado que estaríamos realizando. Muy bien, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.